Ahora es momento de continuar. Vamos a estar recibiendo en este escenario al señor Gabriel Delgado. Él es licenciado en Economía Agraria y doctor en Finanzas por la CEMA, Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Además, Gabriel fue director nacional asistente de Sistemas de Información, Comunicación y Procesos del INTA. También se desempeñó como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de Argentina. Actualmente, Gabriel es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Brasil y secretario técnico del Consejo Agropecuario del Sur. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al señor Gabriel Delgado. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Salim, por esta invitación. Muchas gracias también a los organizadores, a Diego, que hace 10 años por primera vez estuve en un congreso como este en Buenos Aires. Así que, como recién decía la presentadora, me toca representar al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Brasil y por esas cargas diplomáticas que tienen estos organismos internacionales, me toca también coordinar la mesa de los ministros del Cono Sur, el Consejo Agropecuario del Sur, que es una mesa de ministros de Agricultura en donde se coordinan posiciones y negociaciones referidas a la agricultura, cuestiones que tienen que ver con la sanidad animal y vegetal y otros tópicos de interés de los ministros, un tratado que tiene ya más de 20 años y que habitualmente me trae aquí por Paraguay, también por Chile, por supuesto Uruguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Esta charla, que se denomina Comercio Internacional y Seguridad Alimentaria, tiene por objetivo compartir con ustedes algunas ideas contundentes de lo que está pasando con la seguridad alimentaria en el mundo y con el hambre, y cuál es el rol que tiene el Cono Sur de América en este escenario global. Como preguntas disparadoras de esta charla, como para tratar de explorar entre todos una respuesta, es cómo el comercio internacional, o con más comercio internacional, se puede contribuir a mitigar el incremento de los niveles de inseguridad alimentaria que se han observado pospandemia, que había antes de la pandemia, pero que la pandemia agravó, en un contexto de crisis climática y crecimiento de regulaciones ambientales que complican de alguna manera el comercio, y nada más actual que el Reglamento 1115 de la Unión Europea de Deforestación, que tan preocupado tiene a algunas cadenas de nuestra región. Este es un reglamento, para los que no saben, en donde hay varias cadenas alimentarias en donde los importadores europeos están obligados a demostrar frente al gobierno europeo que la mercadería que están comprada está lo suficientemente bien trazada como para asegurarse que no venga de una zona de deforestación desde el año 2020 hasta ahora. El 23 de noviembre vamos a saber si esto tiene una prórroga de un año, porque la entrada de vigencia de esto es el 1 de enero del 25. Y otra pregunta disparadora es: ¿qué desafíos y oportunidades surgen en este contexto para el sector agropecuario del Cono Sur, que son los países que le nombré? Bueno, este gráfico muestra la seguridad alimentaria después de la pandemia, cómo la pandemia ha afectado la seguridad alimentaria y cómo la prevalencia de la seguridad alimentaria ha ido creciendo en las diferentes regiones del mundo, y además que las regiones más pobres son las que más problemas de inseguridad alimentaria moderada e inseguridad alimentaria severa tienen.
Ustedes saben que hace muchísimos años Malthus fue un economista que dijo que el mundo se iba a morir de hambre porque la población crecía más que los alimentos. Y la verdad que esto nunca aconteció, porque la superficie sembrada del mundo creció, porque la innovación tecnológica creció, pero a pesar de eso todavía hay muchas regiones del mundo que continúan sufriendo esas proyecciones de este economista. También vemos cómo la pandemia de alguna manera destruyó los avances que había tenido los últimos 15 años la disminución de hambre en el mundo. Es como que los últimos 15 años antes de la pandemia, que el hambre había tenido un declive importante, con la pandemia nuevamente registró incrementos muy relevantes. Esta es la proporción de hambre que sobre los 8.000 millones de personas que hoy somos, en donde 735 millones de personas en el mundo, distribuidas sobre todo entre Asia y África, sufren problemas de desnutrición. Y acá comienzan las polémicas, ¿no? Este es un trabajo que se hizo en INSPER, que es una universidad en San Pablo, donde Marco Young, que es el investigador principal, desarrolló un método para medir cuáles son las principales causas de la inseguridad alimentaria. Y medido en millones de personas afectadas, ahí podemos ver que las inestabilidades políticas son las principales responsables de los problemas que se generan en una parte importante de la población de inseguridad alimentaria, pero y por supuesto los shocks económicos y los fenómenos climáticos extremos vienen teniendo un crecimiento muy importante. Y esto muestra a las claras que los problemas que hay con el cambio climático, lejos la agricultura de ser el principal sector que genera polución, somos la principal víctima, y ustedes como industriales también, porque la existencia de la materia prima para poder llevar adelante los procesos productivos que ustedes tienen en las industrias es clave, y por eso creo que también esta vulnerabilidad que tiene el sector agrícola también alcanza con mucha fuerza y mucha contundencia al sector agroindustrial. Nosotros venimos de tener 3 COP, ahora tenemos una nueva en Azerbaiyán, a mediados del mes de noviembre. La anteúltima fue en Sharm el-Sheikh, en Egipto. La del año pasado fue en Dubái. Y la de este año es en Azerbaiyán. Son todos países gasíferos, ¿no? Y el sector agrícola y la agricultura y también la pecuaria de toda nuestra región y de otras regiones importantes productoras del mundo, tenemos que estar rendiendo examen de cuáles son nuestras responsabilidades respecto a lo que acontece en el cambio climático. Pero esta filmina muestra a las claras lo que está representando los fenómenos climáticos extremos en nuestra agricultura y en nuestras economías. Este año venimos de tener una catástrofe que rompió 3 millones de hectáreas en Río Grande del Sur, incendios en toda la región. Arrancamos el año con incendios forestales en Chile incontrolables. Lo que aconteció también con una sequía muy pronunciada hace 2 años en Argentina. Este año una de las sequías más pronunciadas en los cerrados brasileros. Es decir, los fenómenos climáticos están siendo una amenaza cada vez más importante para nuestro sector. Y estos son los costos de una dieta saludable. Como podrán ver, a mayor grado de desarrollo de los países, por supuesto, una parte menos importante del ingreso de las personas es lo que cuesta tener una dieta saludable. Ahí, en este gráfico, se muestra que 1.500 millones de personas, o más de 1.500 millones de personas, no tienen acceso a dietas saludables en África y Asia. Este es un gráfico que muestra la contraposición de cuáles son los flujos de comercio de los productos agropecuarios
ahí ven el grosor de la línea de cuáles son los flujos de comercio en dólares. Les voy a hacer un paralelismo entre el año 2022 y el año 2000. Fíjense cómo el punto de gravitación del comercio mundial cambió radicalmente del año 2000 al año 22. Nótese cómo el eje del comercio y sobre todo de los productos agroalimentarios, que es a lo que se está refiriendo este gráfico, cambió diametralmente y cómo el comercio intrarregional entre las diferentes regiones también cambió. Esto nos muestra también a las claras cuál es la realidad de los flujos de comercio y de la importancia que tienen para nuestra región los cambios geopolíticos y comerciales que se han dado en el mundo en los últimos años. Y este gráfico muestra con mucha contundencia esto. Los países esta es la nueva balanza comercial del sector agrícola, es decir, cuán deficitarios y cuán superavitarios son las diferentes regiones del mundo respecto al comercio de alimentos. Y aquí con mucha nitidez se puede ver cuál es el rol claro que tiene Latinoamérica en ofertar alimentos al mundo en la resta de importaciones y exportaciones. Esto muestra a las claras el rol geopolítico que nuestra región va a tener de cara al futuro en el comercio internacional. Y esto es básicamente el mismo gráfico, pero con una proyección al 2032. ¿No? La línea más violeta, el puntero no sé si... Uy. Voy a seguir con la computadora. La línea más violeta es el año 32 y nuevamente ustedes pueden ver ahí cómo Latinoamérica, también América del Norte, lo que es Eurasia, el sur de Asia, el sudeste asiático, Medio Oriente y el norte de África, cómo tienen disminuciones de cara al comercio internacional de alimentos y nuestra región, y básicamente América y un poco Eurasia, van a ganar posicionamientos de cara al 2032. Estos gráficos también han sido un trabajo conjunto que hicimos con la gente de Marco Young y INSPER en San Pablo, que tienen justamente un departamento muy importante junto con el Observatorio de Políticas Agrícolas Continentales del ICA. Y aquí está la contraparte de ese otro gráfico, ¿no? ¿Cuáles son los países o los bloques comerciales que más van a depender en el futuro de importaciones de alimentos? Y bueno, como ustedes verán, la vulnerabilidad de algunos países a tener una dependencia muy grande en materia alimentaria son muy importantes. Por lejos, Medio Oriente y África del Norte. Y este es el gráfico que representa también esta dependencia de importaciones, pero a nivel de cadenas, ¿no? Trigo, azúcar, leche, soja y café son los productos en donde el comercio internacional más dependencia va a tener de importar. ¿Por qué nosotros consideramos que la forma más eficiente de solucionar o de ir solucionando el problema de la seguridad alimentaria es el comercio internacional? Básicamente por los tópicos típicos del comercio que todavía guardan mucha vigencia en muchas escuelas de pensamiento y que así lo demuestran las principales hipótesis y los trabajos que se han realizado al respecto, ¿no? Primero porque redistribuye la producción de alimentos en base a ventajas comparativas y competitivas.
Segundo, porque incrementa la variedad de alimentos que pueden consumirse y promueve la diversificación de dietas. Tercero, porque reduce el impacto de shocks temporarios de precios y tiene un efecto de estabilización las diferentes ofertas y demandas de alimentos en el mundo. Cuarto, porque asegura el consumo de alimentos inocuos vía los estados que se encargan de negociar los protocolos fitosanitarios que aseguran un comercio seguro. Incrementa la productividad agrícola vía difusión del conocimiento y tecnologías y mitiga disrupciones por el lado de la oferta debido a cuestiones climáticas. Ahora, dicho esto, estamos en un año muy particular. Estamos en un corto plazo, como recién señalaba Gonzalo y los expositores, en un año en donde hay problemas de paz en el mundo. Recién veíamos que los problemas de inseguridad alimentaria se ven agravados con la inestabilidad política. No hay mayor inestabilidad política en el mundo que la pérdida de la paz. Digo, ¿qué va a pasar de aquí a un año en materia de los conflictos bélicos que hay? Ninguno de nosotros sabemos acá, todos sabemos lo que deseamos, pero la verdad que estamos lejos de poder conocer el grado de paz que vamos a tener dentro de un año y las posibles consecuencias de no tenerla. Son cosas todavía bastante difíciles de imaginar, tanto a nivel político como económico, como también empresarial, y como seres humanos. Esta creciente fragmentación económica y política que hay en el mundo, digamos, no nos muestra un mundo absolutamente multilateral y que está buscando el comercio global en un mundo abierto. No estamos caminando en ese sentido como caminábamos en los años 90. Recién se manifestó aquí el concepto este de nearshoring y de friendshoring, que es lo mismo que el friendshoring, que el nearshoring, pero comerciar con amigos, no comerciar por cercanía, sino comerciar con amigos. Bueno, todas estas cuestiones que son las que se están planteando en el mundo no son conceptos económicos, son conceptos políticos. Comerciar porque está cerca no necesariamente asegura un flete barato. Comerciar porque sos amigo no necesariamente te asegura un buen arancel. Comerciar porque sos amigo no te asegura un buen precio. Todo esto termina de alguna forma atentando contra ineficiencias en el comercio que terminan pagando el pato los consumidores con productos más caros, en buen romance. Y la paz atenta contra eso. Difícilmente un proceso de pérdida de paz en el mundo genere algún tipo de beneficio para cualquier país del mundo o para cualquier consumidor. Seguramente habrá beneficiados como siempre. Pero estos conceptos de nearshoring y de friendshoring son conceptos peligrosos para la economía y para el comercio internacional. Y yo creo que hay un debilitamiento, por supuesto también consecuente, creo que lo manifestaba el consultor de Estados Unidos, del multilateralismo. El multilateralismo tiene una debilidad enorme. La OMC está transitando un momento de debilidad enorme. Y esto también genera problemas porque las faltas de árbitros respecto a las cuestiones que se están negociando en este momento en el mundo, incluso en estas regulaciones que nosotros estábamos analizando del decreto 1115 de deforestación de la Unión Europea, que parecen no tener consecuencias en el comercio, pero que no es así. Hoy no hay ni siquiera un árbitro para poder sentarnos a discutir en árbitros internacionales para poder dilucidar cuáles son las consecuencias para nuestros países de este tipo de regulaciones ambientales. Que así como en los 80 las cuestiones políticas hacían que los aranceles sean las herramientas políticas de los gobiernos para negociar, en los 90 fueron los protocolos fitosanitarios, ahora las regulaciones ambientales se manifiestan con mucha fuerza como una tercera generación de barreras al comercio internacional. Por eso a mí me gustaría terminar esta presentación con algunos desafíos, ¿no? Y pensando en los países del Cono Sur, fortalecer el posicionamiento como bloque ante regulaciones ambientales
como por ejemplo el decreto 1115. Nosotros estamos trabajando desde el CAS, hemos invitado a toda Latinoamérica, a países de Centroamérica, desde el norte hasta el sur, para el 6 de noviembre a una reunión para hacer una manifestación conjunta acerca del decreto 1115 de la Unión Europea, para poder ayudar a generar una posición política fuerte de cara a la votación de la postergación que el Parlamento Europeo va a tener el 23 de noviembre. Tenemos que generar mayor resiliencia tecnológica y productiva respecto a los efectos indeseados que las crisis climáticas están generando en nuestros sistemas alimentarios. Creo que hay un capítulo muy importante por hacer en materia de genética, en materia de suelos, en materia de GMOs, en materia de edición génica respecto a estos temas. Tenemos que estimular el comercio intrarregional, tenemos que reducir la dependencia de insumos críticos. En nuestra región tiene una debilidad enorme respecto a la provisión de fertilizantes claves para nuestra producción primaria vegetal, como el fósforo de Marruecos, como el potasio, que más allá de Canadá, una buena parte de la importación de potasio que importa nuestra región viene de regiones que no están en paz. De hecho, Brasil, con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, estuvo 2 o 3 meses sin poder abastecerse de potasio, con lo que implican los cerrados brasileros para la oferta mundial de granos, y aumentar la cooperación para la provisión de bienes públicos regionales. Yo también hago hincapié mucho también en las instituciones internacionales. Cambian las empresas cambian sus productos, las empresas innovan tecnológicamente, las empresas invierten, se modernizan, se acostumbran a las nuevas demandas, y yo pienso que tanto los gobiernos como los organismos internacionales tenemos que acompasar esas innovaciones, porque si no, nos quedamos ofreciendo bienes y servicios públicos viejos, muchos de ellos con una forma de producirlos de manera obsoleta. Entonces me parece que esta cuestión de la obsolescencia institucional puede ser muy negativa para la oferta de bienes públicos regionales y también locales, por supuesto. Y una cosa que me parece importante de tratar de instalar y de discutir en los diferentes ámbitos donde el sector agropecuario es, si bien hay muchas cosas para mejorar en el sector agrícola y en los sistemas alimentarios de nuestra región, el sector agrícola no puede ser el gran culpable de las cosas que pasan en materia climática. Más del 70% de las emisiones no están en el sector agrícola. El sector agrícola tiene mucho por mejorar. Tenemos que hacernos carne de la cuestión climática y de la mejora de la emisión de los gases de efecto estufa. Tenemos que mejorar el cuidado de la biodiversidad. Nosotros creo que la mejor forma de defendernos es no dejar que nos tercericen de manera compulsiva la agenda ambiental. La agenda ambiental tiene que ser una cosa de nuestros países, tiene que estar encarnada en nuestros países, y tenemos que continuar fortaleciendo las políticas ambientales que nosotros tenemos en los sistemas alimentarios locales. Porque creo que el peligro de tercerizar en otros países la agenda ambiental, lo que nosotros ambientalmente tenemos que hacer acá en nuestros sistemas alimentarios, nos deja con una vulnerabilidad enorme a la libertad de comercio y a la libertad de negociar los protocolos ambientales tal cual lo exigen los países. Por eso me parece absolutamente importante, por el rol que tiene América en alimentar al mundo. Ustedes solo imagínense con los números que hay, si el continente americano no existiría hoy para darle de comer a tanta gente en el mundo, el problema de inseguridad alimentaria en el mundo sería mucho más grave. Entonces,
creo que la acción colectiva de nuestros países es clave porque la mayoría de los problemas graves que tienen nuestros países tampoco se solucionan individualmente, sino también con mayor diálogo y mayor integración. Sobre todo los países en donde geopolíticamente nuestro futuro está asignado para ser proveedores mundiales de alimentos y, como también decía recién el consultor de Estados Unidos, el tema de exportar alimentos cada vez con mayor valor nos va a dar todavía mayor relevancia geopolítica regional. Estamos quizás en una de las cuencas fotosintéticas más importantes del mundo. Si uno toma Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y otras regiones de Latinoamérica, quizás no hay otra región más eficiente en captura de luz solar y envasarla en granos como aquí. Pero para eso y aprovecharlo cabalmente, para tener fuerza en los foros internacionales y en las principales negociaciones internacionales, lo mejor es estar juntos, porque siempre la unión en nuestros países, en nuestro caso, estoy muy convencido que nos mantiene unidos como hermanos que somos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No te bajes, Gabriel, por favor, tenemos una pregunta. Sí, porque estamos pidiendo a la gente o diciendo que tienen la posibilidad de mandar sus preguntas a ese código que tienen en la mesa. La pregunta, Gabriel, es: en el Consejo Agropecuario del Sur ha sido tema de debate el trigo transgénico. ¿Cuál es la opinión del Consejo al respecto? Hay un grupo de biotecnología, me imagino que se están refiriendo al tren de HB4 en trigo. Normalmente, a ver, los países en el CAS, yo les hice una especial aclaración con el CAS, que es un tratado de los países para solucionar, para tener acción colectiva en temas sanitarios de vegetales y animales, y de cooperación a las cosas que nos convienen. Después los países compiten. Esto no es Mercosur, en donde las reuniones de los ministros son vinculantes. De hecho, los ministros creo que han elegido discutir las cosas en el CAS y hay muy pocas reuniones del Grupo Técnico de Agricultura en el Mercosur. Creo que al Mercosur le iría mucho mejor si discutimos agricultura que otras industrias. No tengo ninguna duda de eso, porque yo vivo la realidad de los ministros y hay mucho más acuerdos que desacuerdos en el ámbito del CAS. Pero no, a pesar de que hay un grupo de biotecnología en el CAS, que es el GT5, sí se generaron integraciones en los mecanismos de evaluación de productos transgénicos, pero cada país tiene la libertad comercial de autorizar o no estos eventos. Ese informe no tiene reciprocidad, que sería el informe, digamos, de opinión política respecto del HB4. La reciprocidad en las opiniones de la evaluación de los transgénicos ahora es en términos de bioseguridad, de inocuidad. En bioseguridad en algunos casos y no en temas comerciales, con lo cual es un tema que no se ha discutido en el Consejo Agropecuario del Sur, el HB4. No. Quizás sí. Me parece que en alguna de las reuniones de hace un par de años ha habido reuniones bilaterales entre Argentina y Brasil por este tema, pero no fue público ni está en actas. Muchísimas gracias, Gabriel. Por favor, un placer.